Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Triviño y bienvenidos a una nueva videoclase de Red Médica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del VIH-Sida. No olvides activar las notificaciones, darle like a nuestro video y suscribirte para que te llegue más contenido. El VIH es un virus que pertenece a la familia Retroviridae, que pertenece a su vez al género Lentivirus. Vamos a encontrar dos especies, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la más común que nosotros encontramos en todo el mundo y la tipo 2 está más relacionada al continente africano. La estructura sabemos que es un virus en forma icosaédrica, el cual tiene una cápside y esta cápside tiene una envoltura con spikes. Su genoma es pseudodiploideo, o sea, tenemos dos RNA que se convierten en un DNA. Y dentro de él existen 9 genes que van a codificar 15 proteínas estructurales, las cuales van a ganar importancia tanto para el diagnóstico como para objetivos terapéuticos. Entre las proteínas estructurales vamos a ver que esos distintos genes van a producir algunas de ellas. El gen POL, que se encarga de la producción de las proteasas, la transcriptasa inversa y las integrasas, es uno de los más importantes, ya que muchos de los medicamentos actúan sobre este tipo de proteínas, pero también el gen POL es uno de los que más muta y que me puede generar resistencia a los medicamentos. El gen GAG se encarga de producir la proteína GAG, la de la matriz que es la P27, la nucleocápside y las proteínas de la cápside como es el P24. Este P24 es uno de los métodos más utilizados para la detección de antígenos para VIH. El gen M se encarga de producir la GP10 que produce glicoproteínas, GP120, el cual se encarga de ligando entre las células CD4 positivas y el GP41 que ayuda a la introducción del virus dentro de la célula. El gen TAT en la transcripción y el gen REP en la traducción. Vamos a encontrar varias vías de diseminación que nos hablen acerca de cómo contagiarnos del virus. La vía más común es la sexual, la transmisión parenteral y la transmisión vertical. Aquí nada más lo importante que hay que señalar es que cuando hay riesgo hombres con hombres, el riesgo para el receptor es mayor que para el activo. Va a haber algunos factores que me van a modificar la enfermedad, la carga viral, la circuncisión o si hay coinfección que con alguna otra ITS o daño en la mucosa genital. Esas dos últimas aumentan el riesgo, las dos primeras me van a disminuir el riesgo. En cuanto a la transmisión parenteral, la punción accidental tiene un riesgo de 0.36% por vez que suceda y compartir aguja, hablando de toxicomanías intraparenterales, 0.67% por contacto. Vean cuál es el porcentaje de contagio en una transfusión sanguínea, es 0.00005%. O sea, hablamos de una transfusión en 2 millones de transfusiones. Y la transmisión vertical, 5 al 15% va a ser durante el parto y 5 a 20% va a ser durante la lactancia. Dentro de la fisiopatología de este virus, vamos nosotros a encontrar esas proteínas de las cuales habíamos estado hablando. En cuadritos sombreados, rectángulos sombreados, son los distintos tipos de medicamentos y dónde actúan dependiendo de su mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a revisar más adelante. Aquí solamente me voy a detener en que veamos GP120 y GP41, que eran moléculas, proteínas que habíamos dicho, que ayudaban a la introducción del virus dentro de la célula. GP120 es el ligando a los CD4. Una vez que entra, perdemos la envoltura, o sea, perdemos el P24, lo eliminamos y nos queda el puro genoma. Gracias a la transcriptasa inversa, vamos a convertir ese genoma de RNA a un genoma de ADN, el cual se va a poder integrar dentro de nuestro genoma para iniciar con la replicación viral. En procesos de transcripción y traducción, posteriormente, cuando tenemos los viriones, se unen a nuestras membranas celulares para realizar su propia envoltura y ser liberados y de esa forma seguir contagiando al resto de las células o a otro tipo de organismos si hay algún tipo de transmisión. Esta tabla es una de las más importantes porque nosotros vamos a reconocer en sí cómo funciona esta enfermedad. En el eje de las X encontramos el tiempo, en el eje de las Y a la izquierda encontramos la carga de CD4 y a la derecha vamos a encontrar la carga viral. Entonces, nosotros vemos
que durante el paso de los años, a partir de la infección, vamos a tener un periodo inicial, que es el periodo de ventana, que dura de 2 a 4 semanas, un periodo de infección aguda que dura entre 8 a 14 semanas, un periodo asintomático crónico o periodo de latencia, a veces se conoce así, que dura entre 2 a 10 años, un periodo sintomático crónico de 2 a 3 años y un periodo de SIDA que generalmente dura 2 años después de que entramos en él para llegar a la muerte. La primera que vamos a revisar es la carga viral, ¿ok? Que se manifiesta o que se dice como copia sobre mililitro de plasma. Vemos que cuando inicia la infección tenemos una elevación súbita entre las 2 a 4 semanas de la carga viral, hasta que llega hasta cierto nivel en donde se va a acompañar junto con una reducción de los CD4. Ahorita pasamos a los CD4. Una vez que inicia nuestro síndrome retroviral agudo o el proceso de infección agudo que dura de 8 a 14 semanas, vean cómo el pico máximo empieza a descender. Desciende hasta que la carga viral se hace menos de 400 copias sobre mililitro, y conforme va pasando el tiempo de latencia, esta carga viral va aumentando poco a poco, hasta que después de 10 años entramos en el periodo sintomático crónico, en donde empezamos con manifestaciones clínicas que no entran dentro de la definición de SIDA, para posteriormente seguir con el SIDA y llegar a una carga viral mucho más elevada y que se sigan replicando hasta que nuestro paciente fallezca. En cuanto a los CD4, inicialmente tenemos un nivel que está estable y posteriormente, cuando iniciamos con el proceso de infección aguda, al final del periodo de ventana, es cuando tenemos esta disminución de los CD4, para después del síndrome retroviral agudo tener una discreta elevación de los CD4 entre 700, 800, no más, casi nunca más de 800, para que durante el periodo de latencia, así como va subiendo el RNA viral, va a ir bajando también los CD4. Cuando entramos en el periodo sintomático crónico, vean cómo aquí ya estamos hablando que nuestro paciente tiene menos de 500 células por milímetro cúbico. Entonces, cuando tenemos menos de 500 células, vamos a empezar a presentar manifestaciones clínicas de infecciones oportunistas. Ese periodo dura de 2 a 3 años hasta que la cuenta cae menos de 200, en donde inicia ahora sí nuestros datos clínicos propios de SIDA. Los CD8 se mantienen generalmente estables, teniendo un pico casi al final de la fase del síndrome retroviral agudo o de la fase de infección aguda, para que una vez que entremos al SIDA desciendan abruptamente. Vamos a tener dos marcadores de anticuerpos, el anti-GP120, que ya dijimos que me habla acerca de ligando con el receptor CD4, y los anti-P24, que son propiamente los de la cápsula. Entonces, vemos nosotros cómo los P24 inician a partir de que tenemos el síndrome retroviral agudo o tenemos la infección aguda. ¿Ok? Entonces, es por eso que el primer mes, las 2 a 4 semanas iniciales, se le conoce como periodo de ventana, porque es un periodo en donde el P24 no es positivo, por lo que si nosotros le tomamos una prueba de antígeno, la comercial, la que nosotros tal vez ya nos hayamos hecho todos en nuestra vida, pues va a salir negativo. Mientras que los anti-GP120 pueden salir en este periodo de ventana, al final del periodo de ventana, salir positivos. Esa es una opción. Si yo quisiera hacer la detección en este periodo de ventana, evidentemente no voy a utilizar anticuerpos para hacer este abordaje. ¿Okay? Ya dijimos que existen varias etapas clínicas. Entonces, aquí nosotros tenemos el cuadro clínico desde consideraciones generales, la infección aguda, el periodo de latencia, el sintomático y el SIDA, que está en otra diapositiva. 3 puntos importantes. No hay un estado clínico o una enfermedad o una manifestación clínica patognomónica del SIDA. Eso no existe. Nosotros podemos tener un sinfín de manifestaciones y todos esos pueden corresponder a un síndrome retroviral agudo. Punto número 2 es que el periodo de incubación que se relaciona a este periodo de latencia va a durar de 2 a 4 semanas. Y punto número 3 es que el periodo de infecciosidad significa que es cuando el paciente tiene una mayor probabilidad de infectar. Entonces ya dijimos que existen dos picos en donde se disparan las copias de RNA. El primer pico, que es la infección aguda, y el segundo pico, que es ya cuando estamos al final del periodo sintomático del SIDA,
del VIH o ya propiamente en el estado de SIDA. La infección aguda de VIH, o bien conocida también como el síndrome retroviral agudo, va a tener un sinfín de manifestaciones, realmente es muy poco específico. Sin embargo, la que señalaríamos que se deben de recordar es una linfadenopatía generalizada no dolorosa. Eso acompañado de artralgias, mialgias, diarrea, pérdida de peso, dolor de garganta, cualquier cosa que tú quieras agregarle en un paciente que tiene alto riesgo, como un paciente que tiene relaciones hombres con hombres, que trabaja en prostitución o que usa drogas intravenosas, pues yo ya voy a poder integrar una sospecha clínica en que hay que descartar un síndrome retroviral agudo. El periodo de latencia es asintomático y el periodo sintomático crónico que no cumple la definición con SIDA se va a caracterizar por una febrícula crónica. Vamos a continuar con una linfadenopatía generalizada. No es la misma que teníamos porque se supone que el paciente mejoró, se le quitaron esos ganglios en el periodo de latencia, y la presencia de infecciones oportunistas que no cumplen con las definiciones de SIDA, ¿ok? Podemos tener exacerbaciones de psoriasis, lesiones por BPH, molusco contagioso. Ya propiamente yo hablar de SIDA utilizo varias clasificaciones y una de ellas, la más común, la que se tiene que aprender en memoria, es la clasificación de la CDC. Aquí categoriza en etapas A, B y C, dependiendo si cumplen las definiciones de SIDA, si es sintomático o si es asintomático, y de acuerdo a los linfocitos, o sea, al conteo de CD4, más de 500, 200 a 500 o menos de 200. Como vimos aquí nosotros, cuando ya entramos en SIDA, la carga viral es menor, la cantidad de CD4 es menor de 200, ¿ok? Es por eso que aquí ya se establece como un A3, ¿ok? A pesar de que el paciente se mantenga sintomático y no tenga síntomas propios de SIDA, pues ya lo estaremos clasificando como SIDA por la cantidad de CD4. ¿Cuáles son esas condiciones definitorias? Son estas que nosotros encontramos en esta tablita. Vean cómo hay demasiadas y dependiendo de la cantidad de los CD4 son algunas que van a estar más presentes versus otras, ¿ok? ¿Alguna que recalcar en específico? No. Es importante nosotros hacer esa asociación en que no es común que un paciente tenga toxoplasmosis cerebral. No es común que tenga infección por criptosporidio. No es común que tenga un linfoma del sistema nervioso central, ¿ok? Hay que hacer ese tipo de asociaciones. Muy raramente les van a preguntar a ustedes relacionar la enfermedad, o sea, esa condición clínica con la cantidad de los CD4. O sea, si se los preguntan, pues vayan y háganse una limpia porque realmente es una pregunta muy difícil que inclusive yo creo que la mayoría de los internistas y de los especialistas no se la saben. O sea, tú saber y decir, bueno, si tienes retinitis por citomegalovirus está menos de 50 CD4 y no menos de 100. O sea, son conceptos que tal vez no sean muy rentables que ustedes se los aprendan. Solamente reconocer qué enfermedades pueden estar en esta lista para yo de esta forma definir que se trata de SIDA. Entonces SIDA, como en resumen, lo que ya les había dicho, vamos a clasificarlo cuando tengamos A3, B3 o cualquiera de esas. C1, C2 o C3. Todo lo demás, A1, B1, A2 y B2, no va a corresponder propiamente a SIDA, sino va a ser no SIDA. O sea, un síndrome o sintomatológico crónico, pero no SIDA. Vamos a tener la clasificación de la OMS, que utiliza casi más o menos lo parecido, en donde lo clasifica en estadios 1, 2, 3 y 4. Realmente esa no se la aprendan, solamente se las pongo para que conozcan que existe, porque la que utilizamos prácticamente siempre es la de la CDC. El diagnóstico lo vamos a realizar en dos formas. Lo podemos realizar con estudios serológicos o con estudios virales. Entonces, aquí vean, los estudios serológicos los podemos utilizar como screening y como diagnóstico, mientras que los estudios virales se utilizan principalmente en screening en infantes y confirmación en infantes y adultos, ¿ok? Esas son como que las características o las indicaciones que nosotros vamos a tener con esos estudios. En los estudios serológicos vamos a poder identificar que existen antígenos contra VIH, que me identifica principalmente el P24, y anticuerpos, o sea, IgM o IgG. En esos podemos tener el ELISA, el inmunoensayo para hacer la diferenciación entre los tipos 1 y 2, y el Western blot, el cual me detecta únicamente IgG para VIH1.
Y vean cómo actualmente la CDC ya no recomienda el Western Blot como confirmación, ya que puede ser una infección por tipo 2 y que tu paciente salga negativo a eso y tú digas, ah, no, pues no tiene. ¿Ok? Va a existir otro tipo de estudios que se denominan estudios de cuarta generación, en donde vamos a incluir estudios que me involucren anticuerpos IgG, IgM y P24. ¿Ok? Entonces, en esa tablita que nosotros vemos a la derecha, vemos la generación de los estudios. Los de primera generación y segunda generación únicamente detectan IgG, no detectan IgM y no pueden diferenciar entre VIH1 y VIH2. Son sensibles pero no específicos. Los de tercera generación sí detectan IgG e IgM, pero no me pueden diferenciar entre uno y otro. Y los de cuarta generación detectan el antígeno de VIH y los anticuerpos, pero tampoco me pueden detectar VIH1 o VIH2. Mejoran la sensibilidad cuando tenemos una infección aguda o es temprano, ya que estos los podemos utilizar a partir de los 14 días de la transmisión, el estudio de cuarta generación, mientras que el resto de los estudios tendremos que esperar un poco más. El anticuerpo, los estudios de tercera generación, principalmente vamos a estar utilizando a partir de la tercera semana, y ya dijimos que para la detección de antígeno de VIH únicamente lo vamos a poder detectar hasta después de las 4 semanas, o sea, un mes después. Es importante también recalcar que los de la cuarta generación en neonatos pueden dar falsos positivos. Existen otros que obviamente son más caros, son más difíciles de conseguir y no están completamente distribuidos, que son los de quinta generación. Me permite realizar la diferencia con inmunoensayo entre VIH1 y VIH2. ¿Ok? Esa sería como que la diferencia entre la cuarta generación, que no lo puede realizar. Los estudios virales, como ya dijimos, los vamos a poder utilizar tanto en screening como confirmación en infantes y adultos. ¿Por qué se utiliza screening en infantes? Porque generalmente no te vas a esperar un mes, 2 meses para tú poder realizarle el estudio adecuado, sino necesitas tú identificar si el paciente va a desarrollar o no va a desarrollar. Además de que en ocasiones se pasan anticuerpos de la madre hacia el feto y te pueden dar falsos positivos. Entonces, estos se van a encargar de detectar RNA y DNA de VIH y vamos a utilizar el test de ácidos nucleicos. Ojo con esto, se usa en menores de 18 años y exposiciones peri o postnatal. Y vamos a tener resultados positivos a los 10 días después de que nosotros tuvimos una transmisión. O sea, después de los 10 días del parto vamos a poder confirmar si el paciente tiene o no infección por VIH. ¿Cómo voy a hacer yo el abordaje de estos pacientes? Bueno, pues lo voy a hacer de esta forma. Como ustedes pueden ver, lo primero que nosotros tenemos es que hacer un ensayo combinado. Tenemos que utilizar ya sea el antígeno P24 junto con anticuerpos IgG. VIH1 o que me incluyan VIH1 y VIH2, porque acuérdense que no saben distinguir. Entonces, ese estudio estamos hablando de un estudio de primera y de segunda generación. Si ese sale no reactivo, ¿ok? Entonces muy probablemente vaya a ser negativo y mi paciente pues no tiene VIH. Si sí sale reactivo, no estamos hablando de confirmación. Si sí sale reactivo, entonces yo voy a hacer un inmunoensayo. O sea, ya estaríamos hablando de las pruebas de segunda y de tercera generación para identificar si encontramos o no anti-VIH1 o 2. Si yo tengo en el recurso el de la quinta generación para distinguir entre VIH1 y VIH2, pues ya puedo yo clasificar en qué estoy ante mi paciente. Si no tengo, pues obviamente voy a hacer el estudio confirmatorio para ya sea de cuarta generación o de tercera generación, y de esta forma yo voy a identificar que mi paciente tiene o no tiene VIH. ¿Ok? Si este estudio, el de la tercera o el de la cuarta generación o el de la quinta, salen no reactivos o indeterminados y tú tienes la duda, ¿ok? Lo que sigue es la detección de RNA viral, que obviamente es mucho más caro. Con esta forma yo voy a identificar si tenemos, o sea, voy a hacer un test de ácidos nucleicos y de esta forma yo voy a identificar si es reactivo, pues me habla de una infección aguda. Si no es reactivo, pues es negativo para infección. Pero ojo con esto, que ese tipo de estudios únicamente lo podemos utilizar para la identificación de VIH1. ¿Ok?
El VIH2 también se puede utilizar con test de ácidos nucleicos, pero es más limitada su comercialización y obviamente va a ser un estudio mucho más caro que no lo realicen en todos lados. Sin embargo, si mi paciente es positivo, o sea, aunque estemos en el periodo de latencia, ya vimos que en el periodo de latencia, por eso les puse esta gráfica aquí al lado, por eso insistimos mucho en el estudio de esto. Esto va a ser importante porque tanto los anti-GP120 como los anti-P24 van a estar elevados en el periodo de latencia. Entonces, únicamente el periodo de ventana es cuando yo no puedo hacer el abordaje de mi paciente. Hablando acerca del tratamiento, nosotros vamos a poder encontrar que dependiendo del sitio, dependiendo de las proteínas estructurales, va a haber distintas, ahora sí que, formas en las que podemos atacar a nuestro virus. Entonces, nosotros los medicamentos que tenemos disponibles, aquí les pongo la referencia de la guía de práctica clínica, son los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, que son los ITRAN. Aquí ellos los tienen conocidos en este cuadrito que les puse como los NRTI, ¿ok? Esos donde están, aquí. Vamos a tener también los mismos inhibidores de la transcriptasa inversa, pero que no son nucleósidos, o sea, esos segundos son más específicos, que aquí los conocemos como ITRAN, y también estarían actuando aquí. Esos son los NN, Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors. Son esos de aquí. Entonces, los NTRTI son los ITRAN y los NNRTI son los ITRAN, ¿ok? Inhibidores de la proteasa reforzados, o el BUS, que es este de aquí, que son los IP, que los tenemos en donde, acá está. Y son estos acá, los inhibidores de la proteasa, que van a inhibir la formación de la cápsula, ¿ok? O sea, nosotros tenemos, ahorita vamos a revisar cada uno de ellos. Tenemos los inhibidores de la integrasa, que actúan aquí, ¿ok? Tenemos los inhibidores de la fusión, que actúan acá, y los antagonistas del correceptor CCR5, que son esos que actúan de este ladito. Los esquemas de tratamiento recomendados de forma internacional es yo darle 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos más un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido, o sea, para yo atacar aquí y para atacar aquí. O bien yo le puedo dar 2 inhibidores de la transcriptasa inversa de análogos de nucleósidos más un inhibidor de la proteasa reforzado, ¿ok? Que es el BUST. O 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos más un inhibidor, ¿ok? De la integrasa. Y así, o sea, tú vas a tener tus esquemas, tú vas a poder combinar uno, combinar otro. La GPC, los esquemas que nos recomiendan son esos de acá. El dolutegravir, abacavir y la amibudina, dolutegravir más tenofovir, emtricitabina, el vitegravir, govicistat y todos estos, ¿no? Vaya, son todos los esquemas. Los preferidos son esos que vemos aquí, esos son de la GPC del 2017, es la más reciente que hay para el tratamiento de VIH. Y esos son los que vamos a realizando, los alternativos son estos y otras opciones son esos que vemos acá. Entonces vamos a hablar puntualmente de cada uno de ellos, porque la finalidad no es que ustedes se vuelvan expertos en farmacología. Los primeros que dijimos son los inhibidores de la transcriptasa inversa o la transcriptasa reversa de los nucleósidos, o también conocidos como ITRAN, ¿ok? Es que cada uno le pone sus nombres, entonces eso fastidia un poquito. Entonces, vamos a tener los medicamentos como el abacavir, la dinazodine, emtricitabina, la amibudina, estabudina, todos esos que vemos aquí van a ser medicamentos que van a estar actuando sobre este lugar. El único que no actúa como tal, como un inhibidor de la transcriptasa reversa de nucleósidos, sino que es un nucleótido, cosas de ya más bioquímicas, es el tenofovir. Entonces este se le denomina como NTRTI, o sea, es este de aquí, ¿ok? Sin embargo, pues actúan exactamente igual, no se preocupen y no se estresen. El mecanismo de acción es que como actúan como análogos de los nucleósidos, bloquean la unión de la transcriptasa inversa y esto impide la transcriptasa inversa que forme de ARN a ADN. Los efectos adversos, recordar las imágenes, toxicidad mitocondrial que se va a manifestar con miopatía, neuropatía, esteatosis hepática y acidosis láctica.
Lipodistrofia, que es la acumulación de grasas en distintas partes del cuerpo. Aquí, por ejemplo, está teniendo una cubita. Y alteraciones de la glucosa con hiperlipoproteinemia. Efectos propios, por ejemplo, tenemos la melanoniquia, que son esas franjas oscuras que nosotros vemos en las uñas, que se van a estar presentando cuando nosotros utilizamos sidobudina. Efectos propios de cada uno de los medicamentos, recalcar que cuando nosotros damos abacavir, podemos tener una reacción de hipersensibilidad cuando tengamos HLA-B5701. Sí, claro, nos lo vamos a aprender todos, ¿no? Ya todos les pedimos esto. Pero eso no lo marca la guía y pues es importante que lo conozcan. Pancreatitis se relaciona con el didanosine y la nefrotoxicidad y la osteoporosis con el tenofovir. Entonces, todo paciente que esté en tratamiento con tenofovir, tenemos que estar vigilando riesgo cardiovascular porque tenemos una alteración de la glucosa y de los lípidos, pero además también enfermedad renal, o sea, nueva aparición de proteinuria, nueva elevación de azuados y osteoporosis por este medicamento. Y como ya vimos, el tenofovir es uno de los medicamentos que figura en los dos perfiles de tratamiento y de esquemas. Es por eso que dan mucho hincapié en la guía de práctica clínica la vigilancia de esas dos patologías, de la osteoporosis y de la nefrotoxicidad. Los otros grupos de medicamentos, que son los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos o los ITRAN. Aquí vamos a tener uno que es el más popular de todos, que es el efavirenz, pero pues todos son importantes. El mecanismo de acción, esos son inhibidores no competitivos de la transcriptasa inversa. Se unen en diferente localización, es por eso que utilizamos unos por acá y otros por acá, por si hay cierto grado de resistencia, si no hay una buena eficacia, y más porque los ITRAN con una N necesitan fosforilación intracelular, o sea, necesitan energía. Y los ITRAN con dos Ns no necesitan esa fosforilación, entonces los atacamos de distintas formas a la replicación inversa, a la transcripción inversa. Entonces, efectos, síndrome de Stephen-Johnson, su pariente que es la necrólisis epidérmica tóxica y reacciones de hipersensibilidad. Efectos adversos asociados a los medicamentos, hepatotoxicidad como el efavirenz, nevirapine y toxicidad del sistema nervioso central con el efavirenz. Los inhibidores de la proteasa, que son los PI Boost, ¿ok? Aquí nosotros tenemos el darunavir, atazanavir, lopinavir, indinavir, todos esos que nosotros vemos acá. ¿Dónde actúan? Pues inhiben la proteasa, que me va a permitir al final la formación de la envoltura de los viriones, ese anclaje para la formación de los viriones. Como no tenemos esto, sí salen viriones, pero salen inmaduros y no infecciosos. Efectos adversos, principalmente que encontramos una disminución en el pelo, está menos engrosado, tienen áreas de alopecia, etc. Hay un aumento del riesgo de sangrado en pacientes con hemofilia y se va a relacionar con síndrome metabólico. Principalmente todas las demás también son importantes. Y efectos adversos específicos, el indinavir me puede provocar trombocitopenia aislada solamente. Otros dos grupos que son los inhibidores de la integrasa, que impiden la integración, obviamente como su nombre lo dice, del genoma que realizó la transcriptasa inversa a nuestro genoma. Vamos a tener el dolutegravir, que es como que el más popular de todos. Y aquí los efectos adversos van a ser específicos de medicamentos, como por ejemplo inflamación muscular y elevación de CPK. Eso es como que lo más común. Rash, y se va a estar dando por el dolutegravir. El RAS, el síndrome de hipersensibilidad, bueno, pues puede ser para cualquiera de ellos. Y los inhibidores de la integrasa, aquí vamos a tener dos tipos. El enfuviritide, que es el inhibidor de la fusión, o sea, actúa sobre el GP41. Es por eso que les decía la importancia de conocer las proteínas estructurales. Ese es inyectado y ese es su efecto adverso, que provoca irritación en el sitio. El maraviroc, que es el antagonista de los CCR5, generalmente se deja ya en un paciente que tenga resistencia. Bloquea la unión del CCR5 y esto impide que se puedan unir nuevas cepas, ¿ok? Efectos adversos relacionados, tos, infecciones de vías respiratorias, fiebre y hepatotoxicidad. Entonces, yo ya conozco, me voy a regresar tantito, yo ya conozco cuáles son los esquemas de tratamiento y cuáles son los preferidos para todos los pacientes. Es como que el esquema básico y de hecho el tenofovir, emtricitabina y el efavirenz o
dolutegravir son los dos más comunes que vamos a encontrar, y es uno de ellos es el que conocemos o que nosotros hemos visto que se llama Biktarvy, ¿no? Una vez que yo ya le inicio el tratamiento, yo se supone que debo esperar que exista cierta mejoría en los pacientes. Sin embargo, algunos pacientes no presentan una mejoría, sino todo lo contrario. Desarrollan algo que se llama síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Bueno, ¿qué significa esto? Que se escucha tan pretencioso. Lo que sucede es de que nuestro cuerpo tiene los CD4 muy bajitos. Entonces, esos CD4 muy bajitos, cuando nosotros empezamos el tratamiento antirretroviral, empiezan a aumentar. Y si nosotros tenemos un estado, por ejemplo, lupus, tuberculosis, todas esas que vemos ahí, linfomas, y teníamos un estado de inmunosupresión que realmente no me provocaba un estado inflamatorio o no le dábamos la oportunidad a nuestro cuerpo de responder adecuadamente, es como que los CD4 regresan de vacaciones y se dan cuenta, oye, ¿qué onda? El cuerpo está bien mal. Y se ponen a trabajar. Pero, como así, rápido. Se ponen a trabajar bien rápido. Entonces lo que sucede es que generan una inflamación sistémica no controlada que puede provocarle la muerte al paciente. Ese se desarrolla de 4 a 8 semanas después de que nosotros iniciamos el tratamiento con los antirretrovirales, y generalmente no vamos a recomendar quitar los antirretrovirales, sino dar corticosteroides y dar tratamiento dirigido a la patología que es la que me está provocando el SIRI o el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Cómo yo prevengo esto? Pues iniciar 2 semanas después de haber dado un tratamiento. Si yo tengo tuberculosis, esperarme de 2 a 4 semanas antes de iniciar los antirretrovirales con tratamiento antifímico. Si yo tengo linfoma no Hodgkin, dar el tratamiento dirigido primero, esperarme 2 semanas después del tratamiento y ya dar un tratamiento antirretroviral dirigido. Nunca voy a iniciar antirretrovirales cuando yo tenga tuberculosis meningia, infecciones por criptococos o retinitis por citomegalovirus, porque generalmente la respuesta inflamatoria va a ser más severa y pues obviamente se va a disparar más el cuadro. Vamos a encontrar 2 formas de prevención que han tomado mucha popularidad últimamente y que en México no estamos muy acostumbrados nosotros a esos conceptos. Tenemos el PrEP y tenemos el PEP. El PrEP me habla de preexposición, o sea, yo voy a utilizar antirretrovirales en pacientes de muy alto riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes de muy alto riesgo? Hombres que tienen sexo con hombres, que no utilizan métodos anticonceptivos, bueno, aquí métodos de barrera como condón, hombres que tienen sexo con mujeres, con múltiples parejas sexuales que tampoco utilizan, o mujeres que tienen sexo con hombres, o parejas en donde uno de los de la pareja esté infectado y queramos disminuir el riesgo de infección, o bien sexo servidoras, o bien pacientes que utilizan agujas intraparenterales. Como ven, el tratar nosotros de cancelar ahora sí que conductas para la prevención de la diseminación de VIH, pues no está resultando de la forma más adecuada y nunca va a resultar. Entonces nosotros debemos de optar por medidas para disminuir el riesgo que tienen esas personas de contagiarse de VIH. Y para eso entra el PrEP, ¿ok? Aquí no vamos a hablar de que si está bien, que si está mal, eso es criterio de cada quien, nosotros somos médicos y no opinamos de esas cosas. El tiempo se va a colocar, más bien se va a empezar a tomar esa pastilla antes de la exposición del VIH y continuar por un mes después de la exposición. Y los regímenes que nosotros tenemos va a ser entricitabina más tenofovir, ya sea en su forma de disoproxil o alafenamida. Esos dos van a ser los que vamos a utilizar en el PrEP y esa se toma diario. ¿Por cuánto tiempo la va a estar tomando? Pues generalmente se debe mantener un mes después de la exposición de alto riesgo. Si el paciente mantiene o conduce esas conductas que lo ponen en situación de riesgo, el tratamiento va a ser indefinido. Se debe de estar casi cada 3 meses seguimiento con test de VIH, embarazo, ITS. En ocasiones pueden fallar, no siempre, pero puede que exista la forma en que falle. Cada 6 meses valorar la función renal por el tenofovir y cada año valorar si es necesario continuar el PrEP, ¿ok? El PEP, que es el post-exposición, es el que le vamos a dar a los pacientes que tuvieron un contacto potencial. O sea, el paciente que llega con nosotros, que no sé, se fue de fiesta, terminaron con varias sexoservidoras, tuvieron relaciones sexuales y pues
tiene la duda, tiene el miedo de que pueda desarrollar una infección por VIH, ¿ok? O ese paciente que tuvo contacto sexual con una persona que se entera después que tenía VIH. O ese paciente, como nos pudo haber pasado a muchos de nosotros, que nos picamos, le tomamos un test de antígeno al paciente que estaba hospitalizado y resulta que tiene VIH. Entonces, todos estos son ejemplos en donde vamos a estar aplicando el PEP. El PEP generalmente se debe aplicar de 1 a 2 horas después de la exposición. O sea que, si yo me piqué en el hospital, automáticamente le hago el test de antígeno al paciente, veo si el paciente no sale positivo, me hago el test de antígeno a mí porque obviamente tal vez yo tenga VIH y no lo sabía. Y si sale negativo y el paciente sale positivo, voy a utilizar este tratamiento, que es tenofovir disoproxil más emtricitabina, o bien le podemos agregar dolutegavir o raltegavir. Generalmente son los 3 esquemas. Entonces, como ven, es un esquema un poquito agresivo. Ese se va a mantener aproximadamente durante 6 meses, que es el tiempo en el que dura el tratamiento, y a esos pacientes hay que estarles dando la vigilancia, ¿ok? Es importante nosotros tener en cuenta ese tipo de prevención que como tal no ha sido muy difuminado o sea, muy expresado en nuestro país. No es algo nuevo, es algo que se está implementando en prácticamente todos los países. Una de las cosas que más nos estresan a nosotros como médicos es el VIH y el embarazo. Y más cuando tú estás presentándote para el ENAR, porque resulta que el VIH y el embarazo es de las cosas más preguntables que hay y en lo que más nos vamos a estar equivocando. Entonces, no nos vamos a tardar mucho, vamos a enfocarnos de forma ahora sí como que un poquito más puntual. Y nosotros vamos a tener dos situaciones: la paciente conocida con VIH y la paciente no conocida con VIH. Entonces, a toda mujer embarazada se supone que tú le tuvieses que haber hecho un VIH en su control prenatal, un test de VIH. Y si sale reactivo, pues entonces hay que seguir el abordaje diagnóstico como ya lo vimos. Si la paciente ya se conocía embarazada, tú vas a seguir las recomendaciones que vemos en este cuadro de la guía de práctica clínica, ¿ok? A la paciente que ya estaba conocida con embarazo, conocida con VIH y está embarazada, vamos a tener algunos esquemas que están recomendados. El primero de ellos es la sidobudina más lamivudina. Ese es el esquema que más se recomienda en las pacientes. Independientemente del esquema que yo voy a tomar, lo más recomendable es siempre dejarle sidobudina. Ojo con esto, existen otros. Por ejemplo, aquí en la elección que nos ponen es sidobudina más lamivudina más lopinavir potenciado, ¿no? Lopinavir con ritonavir. Ese sería como que el esquema ideal para nuestra paciente. Si el paciente ya recibía un tratamiento, se recomienda no suspenderlo, y más si habíamos tenido una mejoría. Si existe resistencia a fármacos de primera línea, pues optamos por los regímenes alternativos. Los contraindicados, ahí vemos que viene uno que es efavirenz, ¿ok? El efavirenz es teratógeno, es categoría D. ¿Qué sucede? Que si la paciente ya lo estaba tomando, ¿ok? Que es la última recomendación que vemos ahí, se recomienda continuar con el mismo tratamiento. Sin embargo, siempre y cuando haya demostrado que está reduciendo la carga viral, ¿ok? Realmente ya no vas a recomendar quitárselo porque pues el efecto que pudo haber hecho ya lo hizo, porque es en las primeras 8 semanas cuando tenemos esos efectos teratogénicos del efavirenz. Muy bien. Si mi paciente no está recibiendo efavirenz, no debemos de darlo, no se recomienda. El que tenemos que recordar es sidobudina más lamivudina, lopinavir más ritonavir, ¿ok? O sea que es itran más el IP potencial. La paciente que no estaba conocida con VIH o que no tenía tratamiento, aquí nosotros, por ejemplo, nos van a poner varias recomendaciones. Y sí, son muy tediosas, pero es importante señalarlas. En resumen, lo que yo quiero que ustedes se vayan es que el esquema siempre va a ser el ideal tanto en la mujer que ya estaba embarazada como en la mujer que no se conocía embarazada, el que ya les había mencionado. La sidobudina, la lamivudina, lopinavir y ritonavir. Ese es el esquema ideal, el que se recomienda a todas las pacientes.
Cuando una mujer se presenta después de la semana 28, que es la primera recomendación que vemos, debemos iniciar el tratamiento de sí o sí. Cuando la mujer se encuentra entre las 24 a las 28 semanas de gestación, podemos nosotros tomarnos el tiempo para determinar ventajas, desventajas, opciones terapéuticas, cuantificación de CD4 y carga viral. En la semana 28 no hago carga viral, no hago conteo de CD4, le doy el tratamiento iniciando con el esquema que ya les había dicho. Si la carga viral de la embarazada es desconocida o más de 100,000 copias en el nacimiento, se recomienda un esquema de antirretrovirales combinado con 3 o 4 fármacos que me puedan incluir el raltegravir. Aquí nos vamos a ir con todo para tratar de disminuir la carga viral y de esta forma tratar nosotros de disminuir la transmisión vertical en nuestra paciente. Cuando la paciente se encuentra al final del embarazo, puede planearse cesárea y profilaxis con monoterapia con sidobudina endovenosa si la carga viral es menos de 10,000 copias y los CD4 son arriba de 350. En las mujeres embarazadas sin compromiso en su estado de salud que se diagnosticaron en el primer trimestre, pueden diferir el tratamiento del antirretroviral hasta el segundo trimestre siempre y cuando la carga viral es arriba de 30,000 copias. Ya en esto idealmente lo estaríamos considerando. Cuando es más de 100,000 copias debemos iniciarlo independientemente del trimestre. Pero si la carga viral se mantiene baja, la paciente es asintomática, etc., podemos retrasar para disminuir los efectos adversos relacionados con esos medicamentos. En mujeres no tratadas con cuenta de CD4 mayor de 350 y carga viral menor de 50 copias, confirmadas por separado, pueden tratarse con abacavir, sidobudina y lamivudina, pero como no llevan tratamiento, hay que evitar la lactancia materna. Todo esto yo se los recomiendo que los pongan así en un resumencito, fulano, mengano, así porque es importante porque todas estas son situaciones que pueden suceder en la paciente embarazada que tiene VIH y se los pueden preguntar de un sinfín de formas. Ok, entonces, ese es el manejo anteparto. El manejo intraparto, yo tengo a mi paciente que la voy a hacer, la voy a desembarazar. ¿Cómo la voy a desembarazar? Indicaciones de cesárea absoluta son esas que vemos en la recomendación 1. Ya no me voy a detener en leerlas. Indicaciones de parto vaginal son las que vemos en el apartado 2. ¿Ok? Cuando se mantiene debajo de 50, cuando tenían tratamiento combinado, existe buen control de la gestación con un bicho favorable, ¿no? Y la última recomendación es que toda paciente con prueba positiva al nacimiento debe considerarse infectada. O sea, no me voy a esperar yo de que realizarle un Western blot, que ya dijimos que no se recomienda, pero lo que tenemos aquí, no voy a esperarme a realizarle cualquier otro estudio de tercera, cuarta, quinta generación. Si sale positiva la prueba de antígeno, está embarazada, le doy tratamiento con sidobudina. Y el tratamiento con sidobudina idealmente se recomienda de forma intravenosa. Ahí están las dosis y la duración. Si no tenemos intravenoso, podemos ofrecerles esquemas orales, que no es lo más recomendado. Igual ahí les pongo la dosis y la duración recomendada. Y ya por último, creo que es por último, sí, casi por último, el paciente bebé, el que acaba de nacer, yo voy a poder hacerle el diagnóstico y el seguimiento de acuerdo a los estudios. Ya dijimos que nosotros vamos a utilizar los estudios diagnósticos en donde incluyamos carga viral en los pacientes menores de 18 días, porque son los que es donde nosotros vamos a poder realizar bien el abordaje, porque si le hago test de antígenos, test de anticuerpos, puede que salgan negativos, ¿ok? Ahí vienen la profilaxis que yo le debo de dar, el diagnóstico cómo se lo voy a realizar. Vean que hasta los 1 a los 2 meses seguimos utilizando el PCR, 4 a 6 meses seguimos utilizando el PCR y después de los 18 meses, ahora sí puede estar tranquilo de realizarle el diagnóstico con ELISA. ¿Por qué razón no antes? Porque todo ese lapso de tiempo el paciente puede tener anticuerpos de la madre. Entonces siempre debemos utilizar los PCRs. Y estudios de laboratorios complementarios y algunas observaciones. Igual, ese algoritmo prácticamente resume todo lo que nosotros hemos estado discutiendo en esta clase. Yo sé que ha sido un tema muy largo. Lamentablemente VIH es uno de los temas más largos que existen. Sin embargo, quédense con cosas puntuales.
repasen, no subestimen al VIH y la embarazada porque lo han preguntado y es una oportunidad que muchos se la van a sacar mal, pero que ustedes leen, repasan esas perlas que les dejé, repasan las diapositivas, muy probablemente vayan a sacarse la correcta. Y bien, eso ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado, no olviden darle like y compartir y ponernos en los comentarios si tienen alguna pregunta o duda con respecto al tema. Saludos a todos.